Hoy vamos a terminar el estudio de la carta a los Hebreos. Esta es la clase número 7 y vamos a tener un tiempo ciertamente de gozo y en donde definitivamente vamos a decidir, si es que aún está indeciso, o vamos a confirmar lo que hemos creído en la palabra de Dios sobre el sacerdocio de Jesucristo. Recuerde, mi amado hermano, la carta a los Hebreos es muy dada la bendición, porque a través de esta carta nosotros hemos podido llegar a establecer que Dios ha hablado de diferentes maneras y dice, y en los últimos tiempos Dios nos ha hablado a través de su Hijo. La segunda parte que debemos tener en cuenta como algo de importancia dentro de la palabra de Dios es que el sacerdocio de Jesús es para siempre. El sacerdocio levítico era un sacerdocio humano. El sacerdocio de Jesús es un sacerdocio eterno, perfecto y para siempre. Tomando en cuenta todas estas manifestaciones de la perfección en el sacerdocio de Jesús, no podemos nosotros salirnos del camino y del propósito de Dios a través de esa maravillosa redención que hemos tenido nosotros en Jesucristo. Cualquier otra cosa que le digan a usted que tiene que hacer para agradar a Dios, pues no es ciertamente una base bíblica y firme como es la palabra de Dios, en la cual usted debe hacer caso. Haga caso única y exclusivamente a la palabra de Dios. Yo le recomiendo en el nombre de mi Señor Jesucristo que cualquier cosa que usted escuche o traten de persuadirle, mientras no esté en la palabra afirmada con diferentes versículos, no puede usted creer ni le pueden tampoco sustentar lo que le están diciendo. Por eso es importante siempre leer la palabra de Dios e ir comparando en muchas de las ocasiones con el Antiguo Testamento, porque el Señor Jesucristo mismo dijo, y ellas hablan de mí. Cualquier otra cosa que no esté en la Biblia, sencillamente es pura meditación y pura disciplina, nada más que humana y no divina. Abra sus Biblias en la carta a los Hebreos, el capítulo 12, versículo 12, y vamos a tener un estudio. Hemos visto la base en el libro de Hebreos es Jesucristo el sumo sacerdote, no de la tribu de Leví, sino de la tribu ¿de cuál tribu era? ¿Recuerda usted dónde nació? De la tribu de Judá. No se olvide, la tribu de Judá, de esa tribu vino Jesucristo. La tribu de Leví era el sacerdocio humano. De la tribu de Judá viene el sacerdocio eterno, desde el cielo mismo, que dio su vida y que todo lo que anteriormente se había hecho para estar en la presencia de Dios, que matar animales, que hacer una serie de cosas para agradar a Dios. Ahora viene Jesús y todo eso no es que eliminó, sino lo perfeccionó.
En Hebreos, el capítulo 12, versículo 12, dice de esta manera la palabra de Dios. En consecuencia, dice, de lo que usted ha estado leyendo y de lo que usted ha visto en Hebreos y en toda la Biblia, es única y exclusivamente la venida de Jesús para darnos salvación a través de su sangre. De su sangre. Ya no hay machos cabríos, no hay nada de expiación, sino que únicamente la sangre de Jesús. Entonces dice, versículo 12, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ahora ya no estamos pensando en una religión, no estamos pensando en una actividad para agradar a Dios. Estamos inmiscuidos, prendidos y activos en la presencia de Dios, en espíritu y en verdad. Por eso en este versículo dice, por lo tanto, en consecuencia de esta salvación tan grande que nos ha dado Dios a través de Jesús, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las manos caídas, manos derrotadas. Las rodillas paralizadas, rodillas que no se han arrodillado, no se han humillado ante Dios y no han dado gracias por tan grande misericordia. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y aquí no está hablando de una cojera física, está hablando de una cojera espiritual. Un cojo espiritual que se sale del camino de la salvación, de la puerta estrecha, que es Jesucristo, del camino angosto, que es Jesús. Ese es el cojo que se sale y no cree en la salvación, en el perdón de pecados y en el amor de Dios a través de Jesús. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz. Recuerda usted que el Señor Jesucristo dijo, de todos los mandamientos, 2 mandamientos van a tener presente ustedes. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esas son la santidad, amar aunque nos hagan daño. Un llamado de atención para usted, mi amado hermano, que a veces anda un tanto prendido en las cosas del mundo. Préndase únicamente en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El Señor Jesucristo nos llamó a ser discípulos de Él, a perdonar aún a los enemigos. Y esto es ciertamente efectivo lo que Jesús nos dijo cuando habla de los mandamientos. Ama a tu enemigo. Aquí está resumido. Versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Aquí está hablando de quienes caminaron con el Señor con mucha liviandad, sin preocuparse de tener ese ardor del Espíritu de Dios en nuestra vida que nos prende para caminar hacia la vida eterna en plenitud y seguridad, y ser también los proclamadores del Evangelio del Señor. Dios quiere hombres, mujeres, jóvenes, que estén dispuestos a servirlo a Dios.
En los versículos 18 al 22 hay algo que es muy, pero muy interesante para que nosotros definitivamente continuemos y decidamos la presencia de Jesús en nuestra vida. Versículo 18. Vamos a notar dos cosas que tienen mucho peso dentro del plan de salvación a través de Jesús. Y quiero que mire usted que hay una gran diferencia entre lo que es el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo. El Antiguo Testamento fue lleno de leyes que nadie los podía llevar. Y eso reclamó el Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando nos está hablando a nosotros, ya como cristianos, como que creemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, que por Él tenemos la gracia del Padre para darnos ese regalo tan precioso que es la vida eterna, dice de esta manera: porque no habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. El contraste entre la ley y el evangelio. El contraste. Estamos hablando de la ley, versículo 18, vuelvo a leer: porque no habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. La majestad de Dios siempre representa con el shofar, la trompeta del Señor, la presencia abrumadora que nadie podía acercarse, donde estaba Dios, el Padre Eterno, la voz del Señor que hacía temblar los montes, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreado y pasado con dardo. Y tan terrible era que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ahora nosotros vamos a diferenciar entre dos montes que habla la palabra de Dios y el significado que tienen cada uno de ellos. El monte de Sión representa la ley, el juicio y la ira de Dios. El monte de Sión. Moisés tenía miedo, terror de acercarse a Dios, pero sin embargo él se acercó. El pueblo ni los animales podrían acercarse a donde estaba el Señor, porque dice, ellos morían. Y el mismo Moisés dijo: estoy temblando, espantado y temblando. Ahora, viene el otro monte. El monte de Sión es la ley y justicia y la ira de Dios. Pero el monte de Sión representa el nuevo pacto. El monte de Sión es gracia. Somos justificados por fe en Cristo Jesús y somos salvos por su sangre preciosa. Y somos miembros de la iglesia de Jesucristo, porque Él estableció la iglesia. El libro de Hechos comienza hablando sobre el derramamiento del Espíritu Santo, en donde todos se reunían y todos daban, oraban, eran diáconos, ayudaban a los necesitados.
Ese era el inicio de la iglesia. Versículo 21. Moisés estaba temblando y espantado. Versículo 22. Sino que no habéis acercado al monte de Sión, de la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, nosotros, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde tenemos que mirar? ¿Al monte de Sinaí del Antiguo Testamento, en donde fue dada a Moisés los mandamientos? ¿O al monte de Sión, al monte de la gracia, al monte de la nueva Jerusalén que está en los cielos? La entrada triunfal de Jerusalén, de Jesús a Jerusalén. Veamos en Mateo el capítulo 21, versículo 5. Mateo el capítulo 21, versículo 5. La entrada triunfal de Jesús. No pierda de vista, estamos viendo en este momento el monte de Sión. La entrada triunfal en Jerusalén. Versículo 2. Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto acontecía para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El monte de Sión, el monte de Jerusalén. El monte de Sión, recuerde usted, es el monte de Sión, el monte que muchas las veces no hablamos y cometemos un gran error cuando estamos preocupados solamente de hablar del monte de Sinaí, donde sucedieron muchas cosas. Pero aquí ya se habla del monte de Sión, del monte de la gracia, del monte perfecto de Jerusalén. En Romanos el capítulo 9, 30 y 33. El apóstol Pablo está enseñándonos, el Espíritu de Dios, no el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios, a través del apóstol Pablo, nos enseña lo que iba a suceder y lo que ha sucedido y sigue con el mismo problema en la actualidad, el pueblo judío. He aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es la piedra de tropiezo y roca caída? Es Jesucristo. Y luego dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Está hablando de Jesús. Y está diciendo de un monte, el monte de Sión. El monte de Sión. Jesús fue tropiezo y sigue siendo tropiezo para los religiosos. La religión no lleva a ningún lado, pero la relación con Jesús nos lleva a vida eterna. En Romanos el capítulo 11, versículo 26, nos dice que somos libres, libertados por Jesucristo, haciendo un recuento de la restauración de Israel. Dice el apóstol Pablo, y luego todo Israel será salvo como está escrito, cuando ellos reconozcan a Jesús como el Señor y Salvador. Ellos aún no creen
que Jesucristo es el Señor y Salvador. Ellos están esperando todavía al Mesías, pero la Biblia nos dice que ya vino. Y recuerde a usted, el Señor Jesucristo dijo que tiene otras ovejas que no son de este redil. Estaba hablando justamente del pueblo no judío, de nosotros los gentiles, porque él sabía que iba a ser rechazado por su mismo pueblo. Por eso dijo el Señor Jesucristo que no hay profeta en su propia tierra. No la recibieron como profeta, como el Señor, como el Salvador. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Una profecía, una palabra más decidora que este versículo no puede haber. Vea las cosas que dice. Vendrá de Sión el libertador, de Jerusalén, de la tierra de la tribu de Judá, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y entonces el pueblo judío no creerá mientras el velo no sea quitado. ¿Cuándo será quitado el velo al pueblo judío? Cuando Dios termine de tratar con el pueblo no gentil, que somos nosotros y que nos ha llamado. Esto tenemos en Romanos, cuando habla de la salvación de los gentiles. Así en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. El contraste que hay entre a un pueblo aman y a otro pueblo no son del agrado de ellos y somos considerados como enemigos. En 1 de Pedro, el capítulo 2, versículo 26, habla también de Jesucristo como la piedra principal, la cabeza de ángulo. 1 de Pedro, el capítulo 2, versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, es escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Para nosotros, Cristo es precioso. Pero ahora, los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Que hace caer. Jesús, el que no cree en Jesús, cae. Por eso, mis amados, tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque están viniendo tiempos difíciles. Como dice el apóstol Pedro, justamente, por la comezón de oír cosas nuevas, saldremos a buscar novedades que nos van a desviar del camino de la salvación. En Apocalipsis 14:1, ya vemos, ya en la presencia misma de Dios, ya cuando el Señor va a tomar en cuenta todas nuestras vidas, todas las cosas que hemos hecho o hemos dejado de hacer, ¿quién va a estar presente ahí? Ese cordero que desecharon los edificadores, los judíos,
ese cordero va a estar. ¿Y en dónde va a estar? En el monte de Sión. Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 1. Después miré, y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Qué interesante. Mire cómo dice 144,000 los que tenían en la frente el nombre de Jesucristo y el de su padre. ¿No le parece que hay una religión que están atrás de conseguir la gloria de Dios? Porque dice que solamente van a ser 144,000 sellados y salvados. Pues aquí no nos habla sobre una sola salvación de 144,000. ¿Y el resto qué? Dice, estaba en el pie en el monte de Sión, y con él los 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Cuáles son aquellos que van a tener pues la presencia de Dios, los 144,000 sellados? Son de las tribus de Israel, los que se manejaron con una pureza espiritual única. Hay primicias, luego hay lo segundo y lo tercero, las primicias del pueblo judío, y luego vendremos nosotros como las segundas primicias de un pueblo escogido, no judío, para glorificar a Dios. Bien, entonces vemos nosotros que esto es perfecto dentro del plan de Dios. No busquemos, yo siempre les digo, no busquen cosas que están fuera de la Biblia, o que hayan versículos que sacan de contexto para de ello hacer una religión, una doctrina equivocada. No busque tampoco andar en las multitudes. Siempre se busca estar en las grandes iglesias. Estamos confundiendo como si estuviéramos en el mundo. Los estadios se llenan y usted no quiere quedarse afuera. Pero eso es otra cosa. Jesús ya nos advirtió y nos dijo que somos una manada pequeña, obvio, en relación con los millones de almas que se han perdido, y millones de almas que van a ser rescatadas por la sangre de Cristo. Tenemos que buscar nosotros la presencia de Dios. Y no está Dios en las multitudes. Dios está en quien le busca en espíritu y en verdad. En Lucas, el capítulo 12, versículo 32. Lucas 12, 32. El Señor Jesucristo nos dice que tengamos valor, que no nos preocupemos, que no estemos entre los conglomerados eufóricos, sino que estemos dentro de una manada pequeña, que le amemos a Jesús, a Dios, en Cristo Jesús, en espíritu y en verdad. El Señor Jesucristo, en Lucas del capítulo 12, versículo 32, dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha parecido darnos el reino. Muchos serán los llamados, pocos los escogidos.
ved lo que poseéis, dad limosnas, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro corazón, allí también estará vuestros bienes. Mire, ¿dónde está nuestro corazón? ¿En lo que busca la multitud o lo que busca en quietud el Señor? Dios es un Dios de orden, de paz y de quietud. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La plenitud de vida no está en tener cosas, la plenitud de vida está junto a Jesús. El monte de Sión, el monte de la gracia, el monte del regalo de Dios, vino y está en Jerusalén. Jesús en la primera venida lo pisotearon, se burlaron, le humillaron y acabaron, según ellos, con la humanidad de Él. Pero Él se levantó al tercer día e impartió las últimas órdenes que tenía que dar para que el pueblo no judío, el pueblo gentil, los redimidos, pudiéramos continuar hasta llegar a la presencia de Dios. La justicia se hace porque creemos en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro profeta, como nuestro sumo sacerdote, como el príncipe de paz. Todos aquellos títulos que Dios tiene en Cristo Jesús no hacen más que llevarnos a una sola verdad. Jesús es el autor y consumador de todo bien para quien cree en su nombre. Cuando el Señor Jesucristo conversaba con aquella mujer samaritana, le dijo algo tan importante que inclusive ahora en la actualidad se está creyendo que a Dios hay que adorarlo solamente en el templo. Y se llega con cierta respeto y temor y se habla bajito en un templo porque ahí está la presencia de Dios. Eso dice la tradición, pero nosotros sabemos que a donde vayamos está Dios. La presencia de Dios está en todas partes. Por eso Jesucristo le dijo a esta mujer, mujer, créeme que ahora es cuando adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ¿por qué no creer en Jesús como nuestro sumo sacerdote, como nuestro Señor, como dice exactamente aquí en su palabra? Se vienen tiempos difíciles. Y si no estamos firmes en la palabra de Dios, vamos a resbalar, vamos a dudar y vamos a buscar otro sendero. Nosotros como hombres, como humanos, somos inclinados al mal, pero necesitamos con urgencia buscar a Dios en espíritu y en verdad. No busquemos lo que no esté en la Biblia. No oiga a los hombres, escuche el Espíritu de Dios. Escuche lo que el Espíritu de Dios dice a su iglesia. No deje esta sangre perdida
en el espacio y en el tiempo por causa de buscar nuevas emociones para adorarlo a Dios. Porque a Dios no se le ama con las emociones. A Dios se le ama en espíritu y en verdad. El apóstol Pedro dice que muchos andan con comezón de encontrar algo nuevo. Y por estar buscando algo nuevo, perdieron la gracia del Señor. Busquemos pues a Dios en espíritu y en verdad. Caminemos de acuerdo a su propósito y no a lo que nosotros queremos que Dios haga. En Hebreos capítulo 12, versículo 24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad lo que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos a los que amonestan desde los cielos. Un nuevo pacto, un nuevo mediador es Jesucristo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Fíjese usted el sumo sacerdote que tenemos, que no solamente va a conmover la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden en la inconmovible, en las cosas perdurables, en las cosas eternas. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, que no cambia, que es eterno, tengamos gratitud. Mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con todo amor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La carta de los Hebreos es una carta en donde cualquier duda que tengamos, como lo tuvo esta mujer samaritana, dicen: mis antepasados dijeron que es en este monte de acá que hay que adorar a Dios. Ustedes los judíos dicen que es en el de allá. ¿Dónde mismo hay que adorar? El Señor Jesucristo dijo: en espíritu y en verdad. A donde vayamos, ahí está Dios. No hay un sitio específico, porque después de todo, en donde invoque su nombre, Dios está en todas partes. El Espíritu de Dios se ha manifestado de una manera extraordinaria, especial, misericordiosa y amorosa, para que el Espíritu de Dios nos enseñe y nos hable y nos dé convencimiento y nos dé seguridad que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ni antes ni después de Jesús ha habido nadie. El Antiguo Testamento es un oscuro reflejo de lo que había de venir en la palabra de Dios hecha hombre, revelada para los hombres que buscan verdaderamente a Dios. Busquemos a Dios. Los tiempos cada vez serán más difíciles. La iglesia será perseguida. La iglesia será confundida.
Pero si no estamos firmes en el Señor, podemos perdernos. Lea la Biblia, inquietud. Pídale al Espíritu de Dios que le dé discernimiento para que encuentre una verdad y crea que Jesús es el Señor y el Salvador. Por eso dijo Jesús en Juan 14:17, yo rogaré al Padre que os envíe un consolador, el Espíritu de verdad, y Él les enseñará toda la verdad. Ninguna de estas palabras, de estas promesas de Jesucristo, están en el Antiguo Testamento. Y esa es la bendición que nosotros tenemos, que somos testigos de que Cristo Jesús vino. Somos testigos que en Jesús tenemos paz y somos testigos que el Padre nos guardará hasta llegar a su misma presencia. Amados, este libro de los Hebreos es de suma importancia para quienes vivimos por fe. Porque aquí inclusive nos enseña los acontecimientos de líderes en el Antiguo Testamento que por fe caminaron. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con toda seguridad esperamos la venida del Señor Jesucristo. Estamos convencidos en que aunque no veamos, en espíritu vemos y vivimos en Cristo Jesús. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es el galardonador de lo que busca. Gracias, Padre amado, por su presencia. Bendíganos, su Señor. Oh Dios, tenga misericordia y amor por nosotros. Amamos y creemos a usted como Padre. Amamos y creemos a usted como el Salvador, a usted como el Espíritu que irradia toda verdad. Bendíganos, Padre Santísimo, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.